La casa familiar se alzaba imponente en el corazón de Sevilla, con sus paredes encaladas y patios llenos de flores. Había llegado con la ilusión de compartir momentos con mi marido, pero su ausencia se hacía cada vez más palpable. Él tenía compromisos laborales que lo mantenían alejado, y yo me encontraba sola en un lugar que debería haber sido un refugio. Las risas de los niños en la calle y el aroma a tapas que salía de los bares cercanos contrastaban con el silencio que me rodeaba. A medida que pasaban los días, la tensión entre los hermanos se hacía evidente. La relación entre ellos estaba marcada por una rivalidad sutil, una competencia silenciosa que flotaba en el aire. El hermano era carismático, siempre sonriendo, pero había algo en su mirada que delataba un profundo resentimiento hacia su hermano mayor. Observé cómo intercambiaban palabras cortas y miradas cargadas de significado, como si compartieran un secreto que yo no conocía. Una tarde, mientras exploraba la casa, tropecé con un viejo álbum de fotos. Al abrirlo descubrí imágenes de su infancia, risas, juegos y momentos felices. Sin embargo, había una fotografía en particular que capturó mi atención: ambos hermanos abrazados junto a un árbol viejo en el parque de María Luisa. En la parte posterior estaba escrito "Siempre juntos", una declaración que resonó profundamente en mí. ¿Qué había sucedido para que esa unión se fracturara? Sentí una punzada de curiosidad y tristeza al mismo tiempo. Esa noche mi marido volvió más tarde de lo habitual. Me contó sobre reuniones interminables y proyectos complicados. Mientras hablaba, me di cuenta de cuánto deseaba su compañía, pero también sentía un vacío creciente. Cuando él finalmente se retiró a descansar, me quedé mirando por la ventana hacia las luces titilantes de la ciudad. La soledad comenzaba a hacer mella en mí. Los días siguientes transcurrieron entre mis intentos por llenar el tiempo. Pasear por las calles empedradas de Sevilla me ofrecía algo de alivio, pero no podía escapar del silencio en casa. El hermano solía estar presente cuando mi marido no estaba, sus visitas eran breves pero intensas. Cada encuentro traía consigo una mezcla extraña de emociones, admiración por su energía y una inquietud creciente al darme cuenta de cuánto disfrutaba su compañía. Una tarde decidí quedarme sola en el jardín mientras él llegaba para visitar a su hermano. La calidez del sol me envolvía mientras escuchaba las risas lejanas provenientes del bar local donde solían reunirse amigos y familiares. De repente vi al hermano acercarse con 2 copas en la mano. La forma en que sonreía iluminó el ambiente, era como si trajera consigo un rayo de sol. ¿Te gustaría acompañarme a tomar algo?, preguntó con una voz suave. A pesar del remordimiento que comenzaba a instalarse en mi corazón, acepté. Caminamos hacia el bar local donde la música flamenca sonaba suavemente entre las conversaciones animadas. Nos sentamos en una mesa apartada, él comenzó a hablarme sobre sus sueños y frustraciones mientras yo lo escuchaba atenta. La conversación fluyó naturalmente, cada palabra parecía crear un puente entre nosotros. Compartimos anécdotas sobre nuestra infancia y nuestras vidas actuales. A medida que hablábamos, sentí cómo se desvanecían mis preocupaciones, era como si solo existiéramos nosotros dos en ese momento. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la culpa me pesó como una losa sobre el pecho. Había disfrutado demasiado del tiempo con él, me enfrenté al dilema moral entre lo correcto y lo deseado. Los días siguieron transcurriendo mientras mi marido continuaba ausente por trabajo más tiempo del esperado. Cada vez que el hermano aparecía para visitarnos, sentía cómo crecía esa conexión emocional entre nosotros, era innegable e inquietante a la vez. Una tarde particularmente calurosa decidí salir a caminar por el parque de María Luisa para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios. Me perdí entre los senderos cubiertos de flores y árboles frondosos mientras recordaba las historias compartidas con él, sus risas resonando como ecos cálidos en mi memoria. Cuando regresé a casa esa noche ya no sabía qué pensar ni qué sentir, estaba atrapada entre 2 mundos distintos, uno lleno del amor familiar y otro lleno de nuevas emociones inesperadas e intensas. El hermano llegó poco después, esta vez trajo consigo un aire diferente, parecía más serio y vulnerable. Me invitó a hablar fuera, acepté sin dudarlo aunque sabía que cruzar ese umbral podría cambiarlo todo.
Bajo las estrellas brillantes compartimos nuestras inseguridades más profundas, él reveló secretos familiares que habían marcado su vida y cómo eso había afectado su relación con su hermano mayor. En ese momento comprendí cuán frágiles éramos todos ante nuestras historias compartidas. Sin embargo, cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa mientras hablábamos acerca del pasado familiar, sentí una corriente eléctrica recorrerme, esa conexión emocional crecía más fuerte sin poder evitarlo. El tiempo pasó rápidamente hasta que nos encontramos atrapados en un instante cargado de tensión emocional, nuestros ojos se encontraron intensamente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos cruzado límites invisibles e inquebrantables. Regresé adentro sintiendo como la soledad comenzaba nuevamente a apoderarse de mí, aquella conexión prometedora se convertía lentamente en un laberinto emocional lleno de dudas e incertidumbres sobre lo correcto o incorrecto. Mientras miraba hacia afuera por la ventana hacia las luces parpadeantes del jardín recordé esas palabras escritas detrás de aquella fotografía antigua, siempre juntos. ¿Podría ser posible encontrar ese tipo de unión nuevamente? Pero ahora había algo más complicado entre nosotros tres. La mañana siguiente desperté con un nudo en el estómago. La culpa me acompañaba como una sombra mientras preparaba el desayuno. La casa, a pesar de ser la misma, parecía más grande y vacía sin la presencia de mi marido. Cada rincón recordaba momentos compartidos, pero ahora todo se sentía diferente. El silencio era abrumador. Decidí salir al jardín para respirar aire fresco y despejar mi mente. Las flores comenzaban a florecer, llenando el espacio con colores vibrantes que contrastaban con mi estado emocional. Mientras contemplaba las plantas, la figura del hermano apareció en mi mente, su risa resonando como un eco en mis pensamientos. Había algo en él que me atraía de una forma que no podía ignorar. Los días pasaban lentamente y cada vez que él estaba cerca, el ambiente se cargaba de una tensión palpable. Era incapaz de resistir la conexión que crecía entre nosotros. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando una comida sencilla, nuestras miradas se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, sugirió él con una sonrisa despreocupada. Acepté sin pensarlo 2 veces. Caminamos por las calles adoquinadas de Sevilla, disfrutando del clima cálido y del bullicio de la ciudad. La feria de abril se acercaba y los preparativos estaban en marcha, las luces brillantes y los aromas de las tapas llenaban el aire. Mientras caminábamos por el parque de María Luisa, encontramos un banco vacío bajo la sombra de un gran árbol. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas, compartiendo anécdotas que revelaron vulnerabilidades ocultas. Habló sobre su infancia, sus sueños frustrados y las expectativas familiares que nunca pudo cumplir. A veces siento que nunca seré suficiente, confesó con sinceridad. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Había sentido lo mismo en diferentes momentos de mi vida. La empatía creció entre nosotros como una planta que necesita luz para florecer. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. El tiempo pasó volando mientras compartíamos historias y risas. A medida que caía la tarde noté cómo sus ojos brillaban con una intensidad especial al hablarme. La atmósfera se tornó más íntima y mis pensamientos comenzaron a divagar hacia territorios prohibidos. De repente él tomó mi mano suavemente entre las suyas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me miraba fijamente a los ojos. No debería sentir esto, murmuré casi sin voz. A veces lo que sentimos no se puede controlar, respondió él suavemente. Solo somos humanos. Y fue en ese momento cuando nos besamos. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado, un cruce entre lo correcto y lo deseado que dejó un sabor agridulce en mi boca. Al separarnos, ambos sabíamos que algo había cambiado irremediablemente entre nosotros. La culpa me invadió nuevamente como un torrente descontrolado, debía regresar a casa antes de que mi marido llegara. Caminé rápidamente hacia la casa sintiendo el peso del secreto recién adquirido sobre mis hombros. Los días siguientes fueron confusos. Cada encuentro se volvía más intenso y cargado de emociones contradictorias. Aunque disfrutaba su compañía, la culpa seguía acechándome como un lobo hambriento esperando su oportunidad para atacar.
Una noche decidí quedarme despierta más tarde mientras él estaba en la sala viendo televisión. La luz suave del televisor iluminaba su rostro concentrado, era difícil apartar la vista de él cuando parecía tan vulnerable y humano. Recordé entonces cómo siempre había sido fiel a mis promesas matrimoniales, nunca había imaginado encontrarme en esta situación tan compleja emocionalmente. Pero cada conversación con él me hacía sentir viva nuevamente, era como si despertara partes de mí misma que creía perdidas para siempre. En esos momentos oscuros después de medianoche, cuando todos dormían profundamente, comenzamos a hablar sobre temas más profundos, nuestros sueños no cumplidos y miedos ocultos salieron a flote como burbujas en el agua. ¿Qué pasaría si todo esto no tuviera fin? Preguntó él con voz temblorosa, ¿y si pudiéramos ser felices juntos? Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando al amanecer, eran dulces pero peligrosas al mismo tiempo. No podía evitar imaginar cómo sería vivir esa felicidad lejos del peso del deber matrimonial. Sin embargo, sabía que cada momento compartido era también un paso más hacia lo prohibido, una línea difusa entre lo correcto e incorrecto se desdibujaba frente a mis ojos cada vez más claramente. Las semanas continuaron fluyendo entre risas y confesiones profundas hasta llegar a otro punto culminante. Una noche decidimos salir al bar local en Triana donde solían tocar música flamenca en vivo. El ambiente estaba cargado de energía vibrante mientras las parejas bailaban al ritmo apasionado del guitarrista. Nos encontramos moviéndonos al compás sin pensar demasiado en nada más allá del momento presente, reímos juntos tratando de imitar los pasos tradicionales mientras nos dejábamos llevar por la música llena de vida alrededor nuestro. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente bajo las luces parpadeantes del bar. Fue un beso lleno de promesas silenciosas pero también marcado por el peso innegable del secreto que llevábamos dentro. Al separarnos esta vez sentí una mezcla abrumadora, alegría por haber experimentado algo tan real junto a él pero también miedo por lo que eso significaría para nuestra realidad cotidiana. La conexión emocional crecía más fuerte día tras día mientras luchaba contra los sentimientos complicados que empezaban a definir nuestra relación secreta. El regreso a casa esa noche fue silencioso e incómodo, sabía que debía enfrentar mis propios sentimientos antes de perderme completamente en esta red emocional tejida entre nosotros dos. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. La soledad me envolvía como una manta pesada. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos volaban hacia la noche anterior. La conexión que había comenzado a florecer entre nosotros era innegable, y cada vez se hacía más difícil ignorarla. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla, buscando un respiro en la calidez del día. Las calles estaban llenas de vida, los niños jugaban en las plazas y los aromas de las tapas recién hechas se mezclaban en el aire. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar. Pensar en él me llenaba de confusión y alegría al mismo tiempo. Al llegar al parque de María Luisa, me senté en un banco rodeado de flores. Las palomas picoteaban el suelo cerca de mí mientras observaba a las familias disfrutar del día. En ese momento sentí una necesidad urgente de hablar con él, de compartir mis pensamientos y temores sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Un mensaje inesperado llegó a mi teléfono: ¿te gustaría ir a la feria este fin de semana? Era su propuesta para disfrutar juntos un rato más. La idea me emocionó y asustó al mismo tiempo. La feria era un lugar lleno de risas y música, pero también un escenario donde nuestra conexión podría ser vista por otros. A pesar del miedo que me invadía, acepté la invitación. Pasar tiempo juntos en medio del bullicio podría ser una manera de explorar lo que sentíamos sin tener que enfrentarnos directamente a la realidad de nuestra situación. El viernes llegó rápidamente y la feria estaba llena de luces brillantes y música flamenca que resonaba por todas partes. Al entrar, el ambiente festivo me envolvió como un abrazo cálido. Él apareció con una sonrisa radiante que iluminó mi mundo por completo. ¿Lista para bailar?, preguntó con una chispa traviesa en sus ojos. Asentí sin poder contener una sonrisa propia. Nos dirigimos hacia una pista donde otros bailaban alegremente al ritmo del flamenco. La música nos llevó, nuestros cuerpos se movían al compás sin esfuerzo, como si siempre hubiéramos bailado juntos.
A medida que girábamos y reíamos, la tensión entre nosotros crecía, cada mirada compartida era un recordatorio del vínculo especial que habíamos creado. En un momento dado, nuestros ojos se encontraron profundamente y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Aquel instante pareció durar una eternidad antes de que nuestras manos se encontraran con suavidad y nos acercáramos más. Nuestros labios se encontraron por primera vez en medio del bullicio festivo. Fue un beso tierno pero cargado de emoción contenida. El sabor dulce del momento contrastaba con la culpa latente que seguía acechando en mi mente. Pero esa noche no quería pensar en eso, quería disfrutar. Bailamos hasta el cansancio, riendo juntos y sintiendo cómo nuestras almas comenzaban a entrelazarse más allá de lo físico. Sin embargo, cada risa escondía una sombra. ¿Qué pasaría cuando regresáramos a casa? ¿Podríamos seguir así sin enfrentar las consecuencias? Al caer la noche encontramos un rincón tranquilo alejado del bullicio donde pudimos hablar sin ser interrumpidos por el ruido festivo. Esto es diferente, dijo él mientras miraba las estrellas. Nunca pensé que podríamos tener algo así. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo. Sabía que había algo especial entre nosotros, pero también era consciente del abismo emocional al cual nos estábamos acercando. No sé qué significa esto, respondí honestamente. Me asusta pensar en lo que podría pasar si seguimos así. Él tomó mis manos entre las suyas con suavidad y miró fijamente mis ojos. A veces hay conexiones que no podemos evitar, dijo con voz suave. Solo quiero disfrutar este momento contigo. La sinceridad en sus palabras me hizo sentir vulnerable pero también liberada, tal vez no necesitara tener todas las respuestas ahora mismo. Con el paso de los días siguientes, continuamos encontrándonos en secreto, paseos por calles menos transitadas o encuentros furtivos bajo los árboles del parque se volvieron parte de nuestra rutina clandestina. Cada encuentro alimentaba esa chispa entre nosotros, pero también aumentaba mi ansiedad sobre lo que estaba dejando atrás. Una tarde decidimos asistir juntos a un bar local en Triana donde la música flamenca crepitaba como fuego vivo en el aire denso del verano sevillano. El ambiente era perfecto para perderse unos momentos, las luces tenues creaban sombras danzantes mientras disfrutábamos de unas tapas y compartíamos risas cómplices. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación persistente de culpa, cada bocado sabía a traición aunque me deleitara con su compañía encantadora. En medio de nuestra conversación ligera sobre trivialidades cotidianas, noté cómo su mirada cambiaba cuando hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros. Había una profundidad ahí que resonaba conmigo profundamente. Siempre he querido viajar, confesó mientras jugueteaba con su copa. Ver lugares lejanos, tal vez algún día encontraré ese camino. Su deseo despertó algo dentro mí. Recordé mis propios sueños olvidados por el peso del tiempo y las responsabilidades familiares. La noche avanzó rápidamente y antes de darme cuenta estábamos saliendo juntos bajo la luz tenue del bar hacia la calle empedrada iluminada por faroles antiguos. Una vez fuera, nos detuvimos bajo un árbol frondoso donde los murmullos lejanos seguían sonando como melodías suaves. ¿Te gustaría pasar más tiempo conmigo?, preguntó él con cierta timidez. Mi corazón latía desbocado ante la posibilidad. Sí, pero debemos tener cuidado, respondí sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Él sonrió con complicidad y antes de darme cuenta estábamos caminando más cerca uno del otro hasta llegar a su coche estacionado cerca. El viaje hacia su casa fue silencioso pero cargado de tensión eléctrica, cada segundo parecía estirarse mientras anticipábamos lo inevitable. Al llegar allí, miré alrededor nerviosamente antes de entrar. Una vez dentro todo cambió, nuestras risas se transformaron en miradas intensas llenas de promesas no dichas. Y así fue como pasamos horas hablando sobre nuestras vidas antes de perderme completamente en ese momento único, pasamos la noche juntos sin pensar en nada más allá de la hora. Pero cuando amaneció nuevamente sentí como esa decisión comenzaba a pesarme. ¿Qué significaría esto realmente para ambos? La confusión sobre lo que sentíamos solo aumentaba mientras nos enfrentábamos a una realidad inminente e inevitable. ¿Podríamos seguir así sin hacer frente a las consecuencias? Los días siguientes se volvieron un torbellino emocional donde cada encuentro parecía acercarnos más al precipicio sin retorno. Mientras tanto, los ecos suaves del pasado comenzaban a llamar mi atención nuevamente.
La vida en la casa continuaba, pero cada día se sentía más como un laberinto del que no podía escapar. La conexión que había desarrollado con el hermano de mi marido se transformaba en algo más complicado. La culpa me acechaba constantemente como una sombra que se negaba a desaparecer. Cada risa compartida y cada mirada cómplice me recordaban lo que estaba en juego. La lealtad hacia mi marido pesaba en mi corazón, pero había algo irresistible en lo que estaba viviendo. Una tarde, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, noté que un amigo del hermano nos observaba desde lejos. Su mirada inquisitiva me hizo sentir vulnerable. ¿Crees que sospecha algo?, le pregunté al hermano, intentando ocultar mi inquietud. Él solo encogió los hombros, pero su expresión era seria. No lo sé, pero deberíamos tener cuidado. La advertencia resonó en mí como un eco, intensificando mi ansiedad. A pesar de todo, decidimos continuar con nuestra relación secreta. Cada encuentro se sentía como un acto de rebeldía y libertad. Sin embargo, la presión aumentaba, el amigo parecía no apartar los ojos de nosotros y eso me inquietaba. En una conversación casual, él hizo una broma sobre lo cercanos que éramos. ¿Estás seguro de que no hay nada más entre ustedes?, dijo con una sonrisa burlona. El comentario me dejó helada. Solo somos amigos, respondí rápidamente sintiendo como la mentira se atascaba en mi garganta. Pero la verdad era otra, había más entre nosotros y cada vez era más difícil esconderlo. Esa noche decidimos ver una película juntos en la casa. La familiaridad del entorno me dio una falsa sensación de seguridad. Mientras estábamos sentados en el sofá, nuestras manos se encontraron sin querer y el roce envió un escalofrío por mi cuerpo. No podía evitarlo, cada vez que estábamos juntos, la tensión crecía hasta volverse palpable. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté casi en un susurro mientras miraba sus ojos intensos reflejando mis propios sentimientos confusos. Lo que sentimos es real, respondió él con voz suave pero firme. No podemos seguir ignorándolo. Y así fue como pasamos la noche juntos, sumidos en conversaciones profundas y momentos silenciosos cargados de significado. Cada palabra intercambiada parecía deshacer las barreras que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, al amanecer, la realidad regresó con fuerza. ¿Qué implicaría esto para nuestras vidas? Los días siguientes fueron un torbellino emocional donde cada encuentro parecía acercarnos más al precipicio sin retorno. La culpa empezaba a convertirse en parte de mí, no podía dejar de pensar en mi marido y cómo podría sentirse si llegara a enterarse. El hermano intentó tranquilizarme, no tienes por qué sentirte culpable por ser feliz. Pero esa felicidad venía acompañada de sombras oscuras que amenazaban con consumirnos a ambos. Una tarde decidí salir a caminar para despejar mi mente y encontrar respuestas a mis preguntas internas. Mientras caminaba por las estrechas calles de Sevilla, recordé momentos pasados llenos de risas y amor junto a mi marido. Las tapas compartidas en Triana y las noches bajo las estrellas parecían tan lejanas ahora. De repente vi al amigo del hermano cruzando la calle hacia mí. Su mirada era penetrante y su actitud decidida me hizo sentir incómoda. Hola, dijo él con un tono casual, pero yo sabía que había algo detrás de su saludo. Hola, respondí mientras intentaba mantener la calma. No puedo evitar notar lo cercano que te has vuelto a él, continuó sin rodeos. ¿Es solo amistad, o hay algo más? La pregunta me dejó sin palabras por un instante, sabía que debía ser cuidadosa con mis respuestas. Solo estamos pasando tiempo juntos, dije finalmente intentando sonar convincente aunque sabía que no era completamente cierto. Él asintió lentamente pero su expresión no mostraba convencimiento alguno. Cuidado con eso, advirtió antes de despedirse rápidamente. Regresé a casa sintiéndome aún más atrapada entre dos mundos opuestos, el amor familiar y esta nueva conexión apasionante pero peligrosa. La siguiente semana fue tensa, cada momento junto al hermano estaba impregnado de una mezcla entre emoción y miedo latente por ser descubiertos. El amigo seguía merodeando como un halcón atento a cualquier movimiento sospechoso entre nosotros. Una noche decidimos salir a uno de nuestros bares favoritos en Triana para disfrutar del ambiente flamenco y distraernos un poco del peso emocional acumulado durante días enteros. Las guitarras sonaban vibrantes mientras tomábamos unas tapas,
reírnos juntos parecía aliviar parte del estrés acumulado. Sin embargo, cuando estábamos listos para regresar a casa, noté cómo el amigo nos observaba desde una esquina del bar con una expresión seria y calculadora en su rostro. «Debemos irnos», le dije al hermano mientras sentía cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «Tranquila», respondió él tratando de calmarme mientras salíamos del bar apresuradamente. Pero el momento se volvió tenso cuando nos encontramos frente a frente con el amigo justo fuera del local. Su mirada era implacable e inquisitiva. «No puedo dejar pasar esto», dijo directamente al hermano antes de dirigirse hacia mí. «¿Qué está pasando aquí?». Sentí como mi corazón se aceleraba ante su pregunta directa. Sabía que debía responder cuidadosamente o arriesgarme a perderlo todo. «No es lo que piensas», intenté decir mientras mis manos temblaban ligeramente ante la inminente confrontación. El hermano intervino rápidamente. «No es necesario hablar sobre esto aquí». Pero ya era demasiado tarde, las palabras estaban fuera y ahora todo estaba expuesto ante sus ojos curiosos e incisivos. Regresamos a casa sintiendo el peso del secreto amenazando con desmoronarse sobre nosotros como un castillo construido sobre arena movediza. Las preguntas flotaban en el aire como fantasmas inquietantes. ¿Qué pasaría si esto salía a la luz? ¿Podríamos seguir adelante sin enfrentar las consecuencias? La incertidumbre se convirtió en compañera constante durante los días siguientes mientras luchábamos por encontrar una forma de manejar esta situación delicada sin romper todo lo que habíamos construido hasta ahora ni lastimar a quienes amábamos profundamente. La tensión crecía cada vez más mientras los ecos suaves del pasado seguían llamando mi atención. La incertidumbre se convirtió en compañera constante durante los días siguientes mientras luchábamos por encontrar una forma de manejar esta situación delicada sin romper todo lo que habíamos construido hasta ahora ni lastimar a quienes amábamos profundamente. La llegada de mi marido estaba cada vez más próxima, y cada minuto que pasaba me sentía más atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos en un rincón de la casa, encontré una carta amarillenta. La escritura era familiar y al abrirla el corazón me dio un vuelco. Era de un antiguo amor, alguien con quien había compartido momentos intensos en mi juventud. Recordé las risas y las promesas, así como la pasión que había sentido en aquellos días despreocupados. Las palabras de la carta parecían fluir como un río que arrastraba consigo todos mis recuerdos. «Siempre estarás en mi corazón», decía. Aquellas palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. ¿Qué significaba esto para mi vida actual? ¿Era posible que el pasado aún tuviera poder sobre mis decisiones presentes? Mientras leía, sentí una mezcla de nostalgia y confusión. El eco de ese amor perdido se entrelazaba con la conexión que había desarrollado con el hermano de mi marido. Esa misma tarde, decidí salir a caminar por el parque de María Luisa para despejar mi mente. El aire fresco y los aromas florales ayudaron a calmar mis pensamientos desbordantes. Pero incluso aquí, la sombra del hermano me seguía como un espectro. Cada rayo de sol parecía recordarme su sonrisa carismática y las conversaciones profundas que habíamos compartido. Cuando llegué a casa, él estaba allí, esperándome con una mirada intensa que me hizo temblar por dentro. «Necesitamos hablar», dijo con seriedad. Mis manos se entrelazaron nerviosamente mientras él comenzaba a exponer sus pensamientos sobre nuestra situación. «Sé que esto es complicado», continuó, «pero no puedo dejar de pensar en lo que hemos compartido». Sus palabras resonaban dentro de mí como un eco persistente. La culpa se mezclaba con el deseo, creando una tormenta interna difícil de ignorar. «¿Y qué hacemos ahora?», pregunté sintiendo cómo la presión aumentaba entre nosotros. «Podríamos escapar unos días», propuso él con voz suave pero decidida. «Un lugar donde podamos aclarar nuestros sentimientos sin distracciones». Esa idea me aterrorizó y emocionó al mismo tiempo, era como si me estuviera ofreciendo una salida a este torbellino emocional. La propuesta giró en mi mente mientras recordaba las responsabilidades que tenía hacia mi marido y la vida que habíamos construido juntos. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa escapada. Deseaba entender lo que realmente sentía por el hermano y si había alguna posibilidad de construir algo más allá del secreto. La noche llegó rápidamente y la presión seguía aumentando dentro de mí.
La idea de huir parecía cada vez más tentadora mientras repasaba las posibilidades en mi cabeza. ¿Qué pasaría si decidía seguirlo? ¿Qué consecuencias tendría para todos nosotros? Al final del día, decidí escribirle a ese antiguo amor para contarle sobre mis sentimientos actuales y pedirle consejo sobre cómo lidiar con esta confusión emocional. Sin embargo, antes de enviar la carta, dudé, no quería arrastrar a nadie más a este torbellino. La mañana siguiente llegó con nubes grises cubriendo el cielo sevillano, reflejaban perfectamente mi estado interno. La llegada inminente de mi marido estaba marcada en el calendario, pero yo seguía atrapada entre dos mundos, uno lleno de recuerdos felices y otro repleto de incertidumbre. Cuando finalmente vi a mi marido entrar por la puerta esa tarde, sentí un nudo en el estómago. Su sonrisa cálida contrastó bruscamente con mis pensamientos oscuros. Era difícil reconciliar esa imagen del hombre al que amaba con la realidad confusa en la que me encontraba sumergida. ¿Cómo te ha ido?, preguntó él mientras dejaba su abrigo sobre una silla. Bien, respondí automáticamente sintiendo como cada palabra se volvía pesada al salir de mis labios. Mientras hablábamos sobre cosas triviales, no podía evitar pensar en lo que había dejado sin resolver. Esa noche intenté actuar normalmente, cenamos juntos y hablamos sobre los planes del fin de semana. Pero cada risa sonaba vacía porque sabía que había algo oculto bajo la superficie, una tensión palpable entre lo conocido y lo prohibido. Mientras él se retiraba a descansar después de cenar, tomé un momento para reflexionar sobre todo lo ocurrido hasta ahora. El hermano seguía presente en mis pensamientos, su propuesta resonando fuertemente mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes de Sevilla. Finalmente decidí enviarle un mensaje al hermano. ¿Cuándo podríamos hablar? No sabía qué respuesta esperaba recibir ni qué camino elegiría al final, todo parecía tan confuso e incierto. Poco después recibí su respuesta: ¿te parece bien mañana por la tarde? Necesito saber qué piensas. Ese simple mensaje encendió una chispa dentro de mí. ¿Sería capaz de dar ese paso hacia lo desconocido? La noche se volvió larga mientras luchaba contra mis propios demonios internos. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables. El día siguiente llegó cargado de tensión. Cada hora parecía eterna mientras esperaba ese encuentro crucial con el hermano. En algún momento del día decidí visitar el bar local en Triana donde solíamos ir juntos. Era un lugar lleno de recuerdos felices pero también dolorosos ahora. Al llegar allí noté cómo los acordes flamencos llenaban el aire generando una atmósfera nostálgica pero inquietante al mismo tiempo. Me senté sola observando a las parejas bailar, sus risas resonaban como ecos lejanos recordándome lo lejos que estaba del amor verdadero o quizás simplemente del amor convencionalmente aceptado. En medio del bullicio noté a alguien acercarse desde lejos, era él. Su presencia iluminó momentáneamente mi mundo sombrío antes de recordar todo lo demás. Las decisiones difíciles estaban ante mí y ya no podía ignorarlas más. Gracias por venir, dijo él sonriendo levemente mientras tomábamos asiento juntos nuevamente como si nada hubiera pasado entre nosotros. Sin embargo, todo había cambiado irrevocablemente desde aquel primer beso compartido bajo las estrellas sevillanas. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta cuando finalmente nos miramos fijamente. Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo emocional y cualquier paso adicional podría llevarnos hacia direcciones irreversibles. La tarde se tornó pesada en la casa familiar, el aire cargado de secretos no dichos. Mientras miraba por la ventana, la luz del sol se desvanecía lentamente, dejando un rastro dorado en las calles de Sevilla. La culpa me abrazaba como una sombra constante, recordándome que cada momento compartido con el hermano de mi marido era un paso más lejos de la vida que había construido. Al entrar a la cocina, noté un objeto brillante sobre la mesa. Era una pequeña medalla que pertenecía al hermano. La había visto antes, colgando de su cuello en una de nuestras conversaciones. Mi corazón se aceleró al tocarla, era un recordatorio tangible de nuestra conexión. Pero también me llenó de pánico. ¿Qué significaba realmente ese vínculo? ¿Era solo una distracción o algo más profundo? En ese momento escuché la puerta abrirse y el sonido familiar de las llaves caer sobre la mesa. Mi marido había regresado antes de lo esperado. Su rostro mostraba cansancio pero también algo más, sospecha.
¿Todo bien?, preguntó mientras se quitaba el abrigo. Sí, todo en orden, respondí con una sonrisa que apenas ocultaba mi inquietud. La tensión entre nosotros era palpable, él siempre había sido perspicaz y podía notar cuando algo no estaba bien. Mientras cenábamos intenté mantener la conversación ligera, pero mis pensamientos estaban atrapados en los momentos robados con su hermano. Cada risa compartida y cada mirada cómplice resonaban en mi mente como ecos incesantes. Pero lo que más me preocupaba era cómo podía seguir ocultando esta verdad. Pasé tiempo con un viejo amigo hoy, dijo mi marido casualmente mientras cortaba su carne. Sus palabras me hicieron estremecer, no sabía si debía sentir alivio o inquietud por ello. ¿Recuerdas a Javier, verdad? Nos conocimos hace años en el trabajo. Asentí sin saber qué responder. Javier era un buen amigo, pero lo que realmente me preocupaba era si este encuentro podría llevar a preguntas incómodas sobre mis propias acciones. La cena avanzó lentamente y cada bocado se sentía como una carga. Mi mente divagaba entre los recuerdos felices y las decisiones difíciles que enfrentaba. Cuando finalmente nos sentamos en el sofá para ver televisión, la atmósfera se tornó aún más tensa. ¿Has notado algo extraño últimamente?, preguntó él sin mirar hacia mí. No. ¿Por qué lo preguntas?, respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Simple curiosidad, dijo mientras encendía la televisión, pero su tono revelaba más preocupación de lo que quería admitir. Mientras intentaba concentrarme en la pantalla, mi mente estaba llena de imágenes del hermano, sus sonrisas, sus palabras reconfortantes y esa chispa innegable entre nosotros que no podía ignorar. Esa conexión emocional seguía creciendo a pesar de mis esfuerzos por resistirla. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque de María Luisa para despejarme un poco y reflexionar sobre todo lo sucedido. Las flores estaban en plena floración y el aroma del azahar llenaba el aire, sin embargo, no podía disfrutarlo plenamente porque mis pensamientos seguían regresando al hermano. Me senté en un banco rodeado de naranjos y cerré los ojos por un momento para escuchar los sonidos del parque, risas infantiles, el canto de los pájaros. Pero incluso esos sonidos familiares se sentían lejanos e irreales frente al torbellino emocional que vivía dentro de mí. Fue entonces cuando vi acercarse a alguien desde lejos, era él. Su figura destacaba contra el fondo verde del parque y una mezcla de alegría y temor recorrió mi cuerpo al verlo acercarse. Hola, dijo con una sonrisa amplia que iluminó su rostro. Hola, respondí tímidamente mientras trataba de contener mis emociones. Nos sentamos juntos en el banco y comenzamos a hablar sobre cosas triviales, el clima, las festividades locales. Pero pronto nuestra conversación derivó hacia temas más profundos, nuestros sueños perdidos y las expectativas sociales que nos habían sido impuestas desde jóvenes. Es difícil sentir que uno tiene que vivir para otros, dijo él con sinceridad mientras miraba hacia el horizonte. Asentí en silencio, sus palabras resonaban profundamente dentro de mí. A veces siento que estoy atrapada, admití casi sin darme cuenta. Él giró su cabeza hacia mí, sus ojos reflejaban comprensión y empatía. En ese instante entendí lo vulnerables que éramos ambos ante nuestras circunstancias, dos almas buscando consuelo en medio del caos familiar. De repente él tomó mi mano suavemente entre las suyas, y esa simple acción encendió una chispa dentro mío que había estado dormida demasiado tiempo. No tienes por qué sentirte sola, murmuró mientras nuestras miradas se encontraban intensamente. La conexión fue instantánea e innegable, nuestros corazones latían al mismo ritmo mientras nuestras manos permanecían juntas por un momento eterno hasta que decidí retirar la mía repentinamente ante el temor desbordante que eso implicaba. No podemos seguir así, dije rápidamente intentando recuperar mi compostura mientras me apartaba ligeramente para evitar cualquier malentendido. Él suspiró profundamente como si hubiera estado esperando esa respuesta desde hacía tiempo. Lo sé, pero es difícil ignorar lo que sentimos. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como un eco persistente, ambos sabíamos cuán delicada era nuestra situación, pero a pesar del riesgo implícito no podíamos negar lo evidente. Estábamos conectados emocionalmente como nunca antes habíamos imaginado posible. Regresé a casa sintiéndome aún más confundida sobre mis sentimientos,
cada paso resonaba con dudas sobre lo correcto e incorrecto en este juego peligroso al cual me había entregado involuntariamente. Esa noche no pude dormir, los pensamientos giraban interminablemente alrededor de las decisiones difíciles que debía tomar pronto mientras escuchaba los suaves ruidos del hogar familiar a mi alrededor, murmullos lejanos provenientes del dormitorio donde dormía mi marido. Un recordatorio constante de la vida normalizada que estaba poniendo en peligro por esta conexión prohibida e intensa con su hermano. El día siguiente sería crucial para enfrentar mis emociones desbordantes o dejarme llevar por ellas aún más. La tensión crecía sin remedio entre nosotros tres sin saberlo aún. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La conexión que había forjado con el hermano de mi marido me había llevado a un punto sin retorno. Mientras paseaba por el parque de María Luisa, rodeada de la belleza natural, me sentía atrapada en una red de emociones contradictorias. El sol brillaba intensamente, pero en mi interior todo era confusión. Las risas de los niños jugando y el canto de las aves contrastaban con la tormenta que se desataba en mi corazón. Había una parte de mí que anhelaba la libertad, la emoción que traía esta relación secreta, mientras otra parte se aferraba a la lealtad y al compromiso que había hecho años atrás. La culpa se convertía en una sombra constante, oscureciendo incluso los momentos más alegres. El día siguiente llegó con un aire de inevitabilidad. Mi marido estaba fuera, como siempre, y eso me dejaba sola con mis pensamientos y mi creciente ansiedad. Decidí que debía enfrentar mis sentimientos y buscar respuestas. La conversación con el hermano sería crucial. Necesitaba entender qué significaba todo esto para él y para mí. Cuando finalmente nos encontramos en la cocina, la tensión era palpable. Su mirada intensa me hizo recordar los momentos compartidos, cada risa, cada confesión se agolpó en mi mente como un torrente incontrolable. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, le pregunté casi sin darme cuenta. Él suspiró profundamente antes de responder, no lo sé. Pero siento que tenemos algo especial. Sus palabras resonaban en mí como un eco lejano, pero también traían consigo una carga pesada de incertidumbre. La conversación fluyó entre nosotros, hablando del pasado familiar, de secretos que habían permanecido ocultos durante años. Revelaciones sobre su infancia compartida con mi marido surgieron a la superficie, historias sobre rivalidades y celos que habían marcado sus vidas desde pequeños. Cada palabra parecía deshacer un poco más el hilo que mantenía unidas nuestras vidas. Siempre he sentido que no encajamos del todo, confesó él al final de una larga charla sobre sus sueños y frustraciones. Su vulnerabilidad me tocó profundamente, por un momento olvidé el conflicto interno que me atormentaba. Quizás deberías ser más honesto con tu hermano, le sugerí, aunque sabía que eso no resolvería nada entre nosotros dos. La idea de abrir viejas heridas era aterradora, sin embargo, su mirada se iluminó ante esa posibilidad. Podría ser una salida para todos, dijo él con una chispa de esperanza en sus ojos. Esa frase resonó en mí como un campanazo. ¿Realmente existía una forma de salir adelante sin destruir lo que habíamos construido? Pero al mismo tiempo sentí como la presión aumentaba dentro de mí, las decisiones no eran simples y cada paso parecía llevarme más cerca del abismo. Después de esa conversación decidí dar un paseo por Sevilla para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban llenas del bullicio habitual, turistas riendo, locales charlando animadamente en las terrazas mientras disfrutaban tapas y vino. Sin embargo, yo me sentía como si estuviera observando desde lejos, atrapada en una burbuja donde nadie podía penetrar. Mientras caminaba por Triana, recordé los momentos felices compartidos con mi marido, las fiestas familiares, las celebraciones llenas de alegría y amor sincero. Todo eso ahora parecía tan distante. La culpa me envolvía como una niebla espesa e inescapable. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi marido esperando en la sala. Su expresión era seria, pero no podía adivinar si sospechaba algo o simplemente estaba cansado después del trabajo. Me saludó con un beso suave pero distante, ese gesto simple me hizo sentir aún más perdida. ¿Te encuentras bien?, preguntó él al notar mi inquietud. Sí, solo he estado reflexionando, respondí evasivamente mientras intentaba mantener la calma. La verdad estaba ahí palpitante entre nosotros como un secreto a voces pero incapaz de ser revelado.
La noche avanzó lentamente mientras cenábamos juntos, las conversaciones eran superficiales y llenas de silencios incómodos. En medio del ruido del mundo exterior y el aroma a comida casera flotando por toda la casa, sentí cómo crecía la distancia entre nosotros dos. Después de cenar decidí irme a dormir temprano, necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido ese día. Mientras me acomodaba bajo las sábanas frías, mis pensamientos volvían al hermano, su mirada profunda y llena de anhelos aún resonaban en mí. En medio del silencio nocturno escuché ruidos provenientes del dormitorio contiguo, parecía que mi marido hablaba por teléfono bajo voz baja. No pude evitar sentir curiosidad e inquietud al mismo tiempo. ¿Acaso estaba hablando con alguien sobre mí? ¿Sobre nosotros? Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí en un sueño inquieto lleno de sueños confusos donde aparecían mis deseos reprimidos mezclados con imágenes familiares distorsionadas por la culpa. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome más pesada emocionalmente que nunca. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente entre estas conexiones prohibidas e intensas. Mientras tomábamos café juntos esa mañana antes de salir hacia nuestras rutinas diarias, noté algo diferente en su mirada, había preocupación mezclada con determinación allí. Debemos hablar, dijo finalmente después de unos minutos incómodos llenos solo por el sonido del café vertiéndose en las tazas. El peso detrás esas palabras era abrumador. Sabía que este sería el momento decisivo donde se revelarían verdades ocultas o donde todo podría desmoronarse aún más rápidamente frente a nuestros ojos atónitos. Pero justo cuando comenzamos a hablar sobre lo inevitable sonó el timbre insistentemente desde afuera interrumpiendo nuestra conversación cargada de tensión. El timbre resonó en la casa, rompiendo el silencio tenso que había llenado el aire. Miré al hermano, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Quién podría ser a esta hora? La incertidumbre me invadió y un nudo se formó en mi estómago. El hermano se levantó para abrir la puerta, y yo me quedé sentada, sintiendo cómo la ansiedad crecía en mí. Cada segundo parecía una eternidad. La conversación que habíamos comenzado se desvaneció en el aire, reemplazada por la intriga de lo desconocido. Cuando la puerta se abrió vi a mi marido de pie en el umbral, con una expresión que no podía descifrar. Su mirada se movió rápidamente entre nosotros, y su rostro se tornó serio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su voz firme y directa. El ambiente se volvió pesado, era evidente que había algo más profundo detrás de su pregunta. El hermano trató de mantener la calma. Nada, solo estábamos hablando, dijo él con un tono que no sonaba convincente. Pero las palabras no lograron disipar la tensión que ahora llenaba la habitación. ¿Hablando a solas? La incredulidad en su voz era palpable. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas para responder. No podía permitir que esta situación se saliera de control, debía encontrar una manera de manejarlo. Estábamos discutiendo sobre la familia, intervine, intentando sonar lo más natural posible. Pero sabía que mis palabras no eran suficientes para ocultar la verdad subyacente. Mi marido frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Sobre qué exactamente? Su mirada fija en mí me hizo sentir expuesta, como si cada pensamiento fuera visible. Sobre cosas del pasado, respondí evasivamente, pero sabía que esa respuesta no iba a calmar sus sospechas. De repente el hermano habló de nuevo, quizás deberíamos hablar todos juntos. Su propuesta sonaba lógica pero estaba cargada de riesgos. Si hablábamos juntos, todo podría salir a la luz sin posibilidad de retorno. Mi marido asintió lentamente como si estuviera considerando las implicaciones de esa sugerencia. Está bien, dijo finalmente, hablemos. Su tono era grave y autoritario. Nos sentamos todos juntos en el salón, el aire estaba impregnado de tensión y miedo a lo que pudiera suceder a continuación. Era un momento crítico donde cada uno debía decidir qué verdad compartir y cuál ocultar. Mientras intentábamos encontrar las palabras adecuadas para abordar el tema espinoso entre nosotros tres, sentí una presión creciente en mi pecho. Las decisiones tomadas hasta ese momento habían llevado a este punto crítico, no había vuelta atrás. Pero justo cuando comenzamos a hablar sobre lo inevitable, sonó mi teléfono móvil sobre la mesa.
un mensaje inesperado apareció en pantalla con un nombre del pasado que nunca pensé volver a ver. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. Era un viejo amigo que había compartido momentos importantes de mi vida antes de casarme. ¿Quién es?, preguntó mi marido al ver mi reacción instantánea al mensaje. No es nada, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar mi inquietud. Pero sabía que mentirle sería un error aún mayor. El hermano observaba con atención cada movimiento, su mirada reflejaba preocupación por mí pero también por sí mismo. La tensión aumentaba entre nosotros tres mientras yo decidía si debía compartir este nuevo giro inesperado o guardarlo para mí misma. Finalmente decidí mostrarle el mensaje a mi marido, tal vez eso podría desviar su atención del verdadero problema entre nosotros tres. Pero al leerlo, sus ojos brillaron con desconfianza y rabia contenida. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Podía sentir cómo todo lo construido durante los últimos días empezaba a desmoronarse ante mis ojos. No quería complicar las cosas más, intenté justificarme mientras las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Pero antes de que pudiera continuar explicando mis razones o mis sentimientos hacia el hermano, sonó nuevamente el timbre insistentemente desde afuera interrumpiendo nuestra conversación cargada de tensión. La frustración creció dentro de mí. ¿Quién más podría estar interrumpiendo este momento crucial? El hermano se levantó nuevamente para abrir la puerta mientras yo permanecía sentada sin saber qué esperar ahora. Esta vez era un vecino preocupado por ruidos extraños provenientes de nuestra casa durante la noche anterior. La situación parecía sacada de una novela dramática donde los secretos están al borde del descubrimiento inminente. Todo está bien, dijo el hermano rápidamente al vecino tratando de calmarlo antes de cerrar la puerta nuevamente tras él. Pero ese breve instante fue suficiente para intensificar aún más nuestra situación ya complicada. Ahora teníamos un testigo externo que podría atestiguar cualquier cosa sospechosa entre nosotros tres. Regresamos a nuestro círculo tenso en el salón. Cada uno sabía que esta conversación ya no podía continuar como antes ni podía ocultarse más tiempo tras cortinas del silencio y secretos compartidos entre miradas furtivas y emociones reprimidas. Con cada segundo que pasaba me sentía más atrapada entre dos mundos, uno donde había amor verdadero pero prohibido y otro donde existía seguridad pero vacío emocionalmente. La culpa seguía ardiendo dentro mío como fuego inextinguible mientras miraba fijamente a los ojos del hombre con quien había compartido tanto últimamente. La decisión estaba clara pero aterradora, debía enfrentar las consecuencias inevitables por haber cruzado líneas invisibles marcadas por lealtades familiares e intimidades peligrosas. Un silencio pesado llenó el espacio mientras buscábamos respuestas unos en otros. ¿Qué haríamos ahora? ¿Cómo podríamos salir adelante después del caos emocional desatado? Las preguntas quedaron flotando sin respuesta cuando decidí finalmente hablar. Necesitamos ser honestos unos con otros. Pero justo cuando esas palabras salieron disparadas desde mis labios hacia ellos dos, la puerta se abrió nuevamente abruptamente revelando algo inesperado.